Buenos días. Como tema principal tenemos la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Para resolver este interrogante se puede escoger ordinariamente dos caminos. Primero, la indagación por el origen de la palabra filosofía, sin quedarse en la pura definición nominal, etimológica, sino partiendo de esta con el fin de preguntar por la actitud humana que se quiso expresar con ella en los comienzos. Segundo, preguntarse, a la manera que lo hizo el filósofo Dilthey, por el contenido objetivo común en todos aquellos sistemas a la vista de los cuales se forma la representación general de la filosofía. Es decir, tratar de descubrir los elementos o rasgos esenciales en los sistemas filosóficos que la humanidad ha tenido por tales. El término filosofía. Esta palabra tiene el origen griego y desde ya se da a entender que se está hablando directamente de la tierra natal de la filosofía. Palabras como filósofo o filosofía no se encuentran en el Hesíodo, pero se encuentra lo que es la palabra sofía. Esta tiene por significado lo que es la sabiduría, la agilidad, la destreza y la sabiduría. Sabiduría del filósofo. Para hablar de la sabiduría del filósofo es necesario tener un concepto claro y general sobre qué es sabiduría. Sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y que además de eso lo usa con prudencia y sensatez. Teniendo claro el concepto de sabiduría, nos centraremos en la sabiduría del filósofo y para eso hablaremos sobre el filósofo Aristóteles, quien nos ilustra la forma en que debemos interpretar la sabiduría y la prudencia, que nos dice que aunque ambas son distintas, se complementan una con la otra. Se necesita prudencia para alcanzar sabiduría. La sabiduría según Sócrates y Platón. Sócrates se esfuerza entonces por basar la vida del hombre en la reflexión, en el saber. Trata de tomar cada acción humana en acción consciente. Sobre todo procura elevar la vida en todo su contenido al plano de la conciencia filosófica. Esta tendencia cobra pleno desarrollo en su máximo discípulo, como lo fue Platón. En Platón, la reflexión filosófica se extiende a la totalidad de la conciencia humana. No solo se dirige a los objetos prácticos, a los objetos valores, a las virtudes, como ocurría predominantemente en Sócrates, sino también al conocimiento científico. La conducta del estadista, del poeta y del hombre de ciencia se convierte de igual modo en el objeto de la reflexión filosófica. El filósofo busca un saber fundamental, radical o sus causas últimas. Según Aristóteles, la ciencia consiste en un conocimiento por las causas y es por ello que el conocimiento participa de la sabiduría. Llamamos el más sabio a todo aquel que da razón de las causas de todo lo investigado y por esto enseñar. Ahora tenemos el contenido común de los sistemas filosóficos. Dijimos que el filósofo William Dilthey nos daría la clave para descubrir el concepto esencial de la filosofía, inquiriendo en los sistemas que todo el mundo ha aceptado como tales, aquello que corresponde a la representación de la filosofía, es decir, aquello que estos sistemas tienen en común. Los sistemas filosóficos que se han sucedido a lo largo de la historia y que son aceptados como los representativos pueden ser los de Platón, Aristóteles, Descartes y Kant. Al estudiarlos, a pesar de todas sus diferencias materiales, descubrimos ciertas características que guardan en común. ¿Cuáles son estas características? Veámoslas. Entrando en el tema de carácter racional y cognitivo del saber filosófico, se plantea que según Ense, la primera característica de toda filosofía es porque la relación y el propio quehacer filosófico siempre es de carácter racional, cognitivo, intelectual y teórico, pues el filósofo se dirige a nuestros intelectos, lo que nos ofrece siempre será conocimiento. Ahora, la filosofía es la contemplación y la meditación racional. El filósofo no se propone contemplarla y modelarla artísticamente, ni configurarla éticamente, ni vivirla religiosamente, sino comprenderla y concebirla intelectualmente. En consecuencia, el sistema filosófico es un producto de intelecto, una creación racional. Pues, es la primera cualidad esencial que percibimos en él, pero no es la única. Esta cualidad no se caracteriza todavía en la esencia peculiar de un sistema filosófico, porque no es filósofo, sino también científico, el que se ocupa del conocimiento. Ahora, podemos plantear que todo sistema científico es una creación intelectual.
Continuando con el tema, la orientación hacia la totalidad del objeto, podemos plantear que todo conocimiento filosófico está dirigido a la totalidad del objeto. Bajo el enfoque de la universalidad, dice que es un conocimiento de sentido total, de partes o de individualidades. Por otra parte, el filósofo español García Morente explica así esta característica. La filosofía dice que es la ciencia de los objetos desde el punto de vista de la totalidad, mientras que las ciencias particulares son los sectores parciales del ser, provincias recortadas dentro del continente total del ser. Ahora, cualquier otra parte, disciplina, considera desde el punto de vista parcial y derivado. De este modo, hemos completado el concepto satisfactorio de lo que significa filosofía, una meditación racional, teórica e intelectual sobre los objetos con una orientación hacia la totalidad. La actitud del filósofo ante la realidad. El filósofo aquí asume como una actitud peculiar ante la realidad, es como una actitud de seriedad, pero esa actitud con que toma todas las cosas y sobre todo él tiene un deseo de saber el porqué de todas las cosas y es algo que lo puede colocar en circunstancias penosas y a veces ridículas porque es una actitud severamente, vulgarmente, por decirlo así. ¿Y qué quiere decirnos este filósofo? ¿O qué es lo que es? Él es como alguien que se preocupa no tanto por el uso práctico e inmediato de las cosas, sino cuanto por lo que estando más allá de ellas les da su sentido y valor. La filosofía, una ciencia inútil. Podemos comenzar esta temática con esta pregunta y es, ¿constituye entonces esta ciencia un saber un poco aterrizado y una ciencia inútil? Pues así lo han visto muchos. Es más, el propio filósofo Aristóteles dio a entender que la filosofía no servía para nada, pero en realidad lo que quiso decir fue, quiso darle un significado a su inutilidad en el sentido propio e inmediato del vocablo. Positivismo y filosofía. Esto se dio en el siglo XIX hasta el siglo XX, más que todo entrando a la filosofía bajo la más elevada concepción que se tenía sobre esto, o sea, la metafísica, donde esto fue objeto de los más duros ataques, viniendo a menos su precio o estimación. Y hallamos la razón en el auge del positivismo que lo introdujo Augusto Comte, en virtud del cual el único conocimiento válido era aquel basado en los hechos. Yo les vengo a hablar de José Ortega. José Ortega fue un filósofo español que sin duda fue una de las mentes más claras y brillantes del siglo XX. Emprendió en su tiempo la no fácil tarea de reivindicar la filosofía. Una serie de conferencias que editó en su patria como en Argentina, editado bajo el último de qué es filosofía. Recogen su pensamiento de este sentido para hacer entender la filosofía y que volviera a su lugar. Sin ceder a las pretensiones científicas que trataron en su tiempo de avasallarlas, sin ningún miramiento. Ortega es conocido en todo el mundo gracias a uno de sus principios trabajos, como la rebelión de las masas en el 1930. Y su pensamiento fue determinante en el surgimiento denominada Escuela de Madrid. Fue la renovación del panorama intelectual de la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias. La filosofía es una ciencia totalmente diferente, porque esta como tal se encarga de llenar conceptualmente, metodologías, pues las teorías y los discursos de cada una de estas antes mencionadas, de los saberes y la ciencia. Es más, esto en base a la filosofía es que arrancan todas las ciencias. De ahí se diferencia de las demás, porque como teoría científica, la filosofía viene siendo madre de todas las ciencias, es decir, que todas las ciencias y saberes deben necesitar de la filosofía para subsistir. En cambio, la filosofía no necesita de estas para mantenerse. En la definición de la lógica, entre otros casos, depende de sí misma, porque esta supera la metafísica y esta es la organización del pensamiento, es decir, la estructuración de la razón en su máximo esplendor. La lógica es el tener ser, lo que tiene que ser porque así es. Aunque esta ha tenido distintas aplicaciones y definiciones,
En distintas etapas de la historia de la filosofía, se le puede conocer en la antigüedad a Aristóteles como el padre de la lógica, porque pudo organizar la proyección del razonamiento. Aunque en los presocráticos habían dado varias puntadas ya en este tema, en la Edad Media se caminó en términos de la lógica con las propuestas aristotélicas desde el siglo XII hasta el siglo XV. Incluso no se avanzó mucho porque se siguió a Aristóteles con esto en plenitud. Ya en la modernidad tenemos a Leibniz, Kant y Descartes que navegaron más en la lógica, superando la ontología e incluso la metafísica, ya que a esta se le conoce como razón pura, es decir, lo que responde exactamente al concepto de las definiciones de la lógica.